Hoy vamos a meternos de lleno en una decisión que de verdad fue un antes y un después para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es solo un expediente legal, es una auténtica batalla donde el procedimiento y la justicia chocan de frente. Vamos a desglosar cómo. En el caso Godínez Cruz contra Honduras, la Corte se enfrentó a una muralla de obstáculos diseñados para detener un juicio antes de que pudiera empezar. Muy bien, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, vamos a entender de qué va el caso Godínez Cruz. Después, checamos todas las trabas que puso Honduras para frenarlo. Luego, la respuesta de la Corte, y aquí nos vamos a detener en un punto clave, los famosos recursos internos. Y cerramos con el veredicto, y por qué, de verdad, esto sentó un precedente importantísimo para los derechos humanos en América. Siempre hay que recordar que detrás de un número de expediente, como en este caso el 8097, hay una persona, hay una historia. Y es ahí por donde tenemos que empezar. Y todo empieza aquí, con esta descripción tan cruda. El profesor Saúl Godínez Cruz simplemente desaparece. Hay un testigo que lo ve, que describe cómo se lo llevan por la fuerza, y ya. Su familia lo busca desesperadamente, pero no hay rastro. Es esta tragedia la que llega, años después, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como no hay respuestas en Honduras, el caso escala. La comisión lo lleva a la Corte Interamericana. Y la acusación, bueno, es de lo más grave que hay. Se acusa directamente al Estado de Honduras de violar derechos tan básicos, tan fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal. Ok, pero aquí es donde la cosa se complica. Antes de que la Corte pueda siquiera abrir el expediente y ver las pruebas de la desaparición, Honduras saca una estrategia legal. Y es una estrategia para frenar todo en seco. No van a discutir si Godínez desapareció o no. Van a discutir el procedimiento. Y lo que hacen es poner una especie de carrera de obstáculos procesales. 6 objeciones preliminares. Es una táctica de manual, ¿eh? Atacar la forma para que nunca se llegue a discutir el fondo. Y como vemos en la lista, hay de todo. Que si falta un papelito, que si no se intentó un acuerdo, y la joya de la corona, el argumento de que no se agotaron los recursos legales dentro de Honduras. Y aquí es donde la Corte Interamericana de verdad muestra su carácter. Su respuesta a todo este muro de objeciones se basa en una idea súper poderosa. Las reglas están para hacer justicia, no para impedirla. El chiste de la Convención Americana es que funcione, que tenga un efecto útil, como dicen los abogados, o sea, que proteja a la gente de verdad. Esta cita, que la Corte retoma de la Corte Internacional de Justicia, lo dice todo. Básicamente están diciendo, oigan, en la justicia internacional nos importa más lo que realmente pasó que si se llenó el formulario A o el formulario B. No se puede permitir que un tecnicismo sirva de escudo para no investigar una violación tan grave a los derechos humanos. A ver, vamos una por una. La primera objeción de Honduras es, ojo, la comisión nunca dijo formalmente que el caso era admisible. Y la Corte responde con pura lógica. A ver, desde el momento en que la comisión les pidió información y empezó a mover el caso, ¿no es obvio que lo estaba admitiendo? Las acciones pesan más que un sello en un papel. Luego está el tema de la solución amistosa. Honduras dice que era obligatorio intentar un acuerdo. Y la Corte, con mucho sentido común, dice, a ver, piénsenlo un poquito. Estamos hablando de una desaparición forzada que el mismo Estado está negando. ¿Qué clase de acuerdo amistoso se supone que se puede lograr ahí? Sería, pues, una pérdida de tiempo. Y esa es buenísima. Sobre la queja de que el proceso fue lento o irregular, la Corte le da la vuelta al argumento. Les dice, momento, si el proceso se alargó fue en gran parte porque ustedes mismos, el gobierno, pidieron una reconsideración que paró todo. O sea, no se puede acusar a alguien de un retraso que uno mismo causó. Y lo más importante, nunca se les impidió defenderse. Bueno, ya vimos cómo la Corte fue tumbando una a una las objeciones. Pero llegamos a la más importante, la que la Corte no desechó así nomás. Este es el verdadero nudo de toda la discusión. La regla del agotamiento de los recursos internos. ¿Qué significa esto? Es bastante simple en realidad. Es un principio básico que dice que antes de ir a un tribunal internacional, primero hay que intentar solucionar el problema en casa. Usar los tribunales, las fiscalías, todo lo que haya en el propio país. Es una cuestión de respeto a la soberanía de los estados. Pero entonces la Corte saca esta frase, que es, potentísima. Es el corazón de toda la sentencia. Lo que dice es que esta regla no puede ser una trampa. No puede ser un pretexto para alargar y alargar las cosas hasta que ya sea demasiado tarde, dejando a la víctima completamente sola. La regla es para ayudar a la justicia, no para estorbar. Entonces, ¿qué hace la Corte? Una jugada maestra de verdad. En lugar de decir sí o no a esta objeción en ese momento, decide hacer algo diferente. Dice, ¿saben qué?
Esta objeción la vamos a estudiar, pero junto con todo lo demás. La vamos a unir al fondo del caso. Y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no decidirlo de una vez? Pues por esto. El razonamiento es brillante. La Corte dice que es imposible saber si los recursos internos sirvieron o no sin analizar primero el crimen. O sea, si se acusa al propio Estado de desaparecer a alguien y el sistema de justicia de ese Estado no hace nada, bueno, pues esa ineficacia no es un detalle técnico, es parte del crimen. Las dos cosas están totalmente conectadas, son inseparables. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al veredicto de esta primera etapa. Y, más importante, a lo que significó para el futuro. El resultado final, en pocas palabras, la estrategia de Honduras para frenar el caso fracasó. 5 de las 6 objeciones para afuera, la más importante se une al fondo. ¿Qué significa esto? Luz verde. El caso de Saúl Godínez Cruz va a juicio. Por fin se van a poder analizar las pruebas. Ok, ¿y por qué se habla tanto de esta sentencia? Porque fue un momento clave. La Corte básicamente dijo, mi trabajo es proteger derechos, no revisar trámites. Puso la justicia real por encima de la burocracia legal. Y al hacer eso, abrió una puerta que estaba cerrada. La puerta para poder juzgar las desapariciones forzadas, uno de los crímenes más atroces que se vivían en la región. Y al final, este caso nos deja con una pregunta que sigue siendo súper relevante hoy, no solo en derecho internacional, sino en cualquier sistema de justicia. ¿Dónde está la línea? ¿En qué momento las reglas, que se supone que son para garantizar un proceso justo, se convierten en un obstáculo para encontrar la verdad? Una pregunta que define la eterna tensión entre la ley y la justicia.